Cordial saludo, estimado tutor Harold Andrés. Mi nombre es Jamie Gisela Perdomo, con código 10335-102. El desarrollo de la actividad es la tarea 3 componentes del manejo integrado de plagas. Se realizó en compañía de mi compañero José Emma Segura, Yuri Caterin Sánchez, del grupo 98. Somos estudiantes de agronomía y el desarrollo de la actividad es la siguiente. Eh, como tal, nos pedía hablar del manejo integrado de plagas, que como tal es un sistema que se utiliza para controlar de manera oportuna las plagas que atacan los cultivos de manera eficaz, pero también respetuosa con el medio ambiente y sobre todo también cuidando la economía del agricultor, pero cabe resaltar que también es para mantener estas plagas, simplemente para controlarlas, así manteniendo una biodiversidad de un ecosistema. Como objetivo del manejo integrado de plagas es inspeccionarlas, prevenirlas, monitorearlas, controlarlas y verificar. Entonces, el objetivo era analizar los componentes del manejo de plagas para hacer un buen uso de haciendo de un ecosistema más favorable y más saludable con nosotros, con el mismo, y haciéndolo autosuficiente. Como componentes del manejo integrado de plagas, encontramos que son controles culturales, físicos, químicos, biológicos, etológicos, entre otros. Como primer componente o control cultural del manejo integrado de plagas es el cultural. Se realiza las prácticas agrícolas desde la preparación del suelo, el saneamiento del suelo, lo que quiere decir que es limpiar como tal residuos del cultivo anterior o malezas que sirvan para la alimentación de las plagas. Eh, y la rotación de cultivos o sea, de un mismo lugar, de una misma parcela, para reducir el ciclo de vida de las plagas. Y también se encuentra pues las podas. Aquí encontramos imágenes que es para hacer un poco más claro. Como siguiente control está el biológico. Como su nombre lo indica, es prácticamente utilizar organismos vivos que denominamos enemigos naturales, que pueden ser depredadores, parasitoides o patógenos, para controlar las plagas. Como por ejemplo puse aquí el cultivo del maíz, que es un cultivo vulnerable a la plaga de la polilla del maíz. Y como control biológico encontramos a la avispa, que está en la fotografía, eh, que es para controlar esta polilla. Otro ejemplo es utilizar una bacteria Bacillus, que es para contrarrestar las larvas de los insectos. Un beneficio de este control es reducir la dependencia de pesticidas o químicos para no contaminar nuestro medio ambiente. El siguiente control es el genético. Como su nombre lo indica, es el cultivo se hace una modificación genética en los cultivos para que estos sean resistentes a ciertas plagas o enfermedades. Como ejemplo, tenemos el arroz. Este es un cultivo de arroz genéticamente modificado que lo hace resistente, en este caso, a la taladrador del tallo, que es una plaga que lo ataca. Para pues, implica utilizar la genética para mejorar como la resistencia de los cultivos, y también puede incluir la hibridación o más avanzada como los marcadores de ADN genéticos para transferir la resistencia
de las plagas a ciertos cultivos. Como siguiente encontramos el control etológico, que este es el uso de feromonas para atraer o repeler insectos de cultivos. Eh, con ese control, pues también se impide y se interrumpe un poco la reproducción de las mismas plagas. Encontramos diferentes trampas con feromonas, como por ejemplo están las cintas. Esta cinta no solamente es de color amarillo, viene de diferentes colores que sean llamativos para los insectos o plagas dependiendo del cultivo. Se colocan en el cultivo y ya viene con las feromonas, y esta es una cinta que es, eh, bueno, tiene pegamento para que las moscas o insectos voladores eh, se queden ahí, pues después de pegado se mueren. Como otro ejemplo, tengo una trampa que se llama Machail, algo así, no sé si lo estoy pronunciando mal. En esta trampa lo que se hace es introducir una proteína hidrolizada con agua y se cuelga en ciertas partes del cultivo, lo que lo hace llamativo para las moscas. Entonces ellas entran a esta plaga y ahí mueren, y esta trampa se cambia prácticamente cada 8 días y es reutilizable, por eso también es como contribuye a una sostenibilidad pues económica porque es rentable, y también como beneficio encontramos que reduce el uso de pesticidas. El siguiente control es el químico. Quiero resaltar en este control que se utiliza como última opción o es el último recurso que debemos utilizar. En este control se utiliza o se estudia el número de insectos o plagas que hayan en el cultivo durante cierto tiempo para saber así el daño económico. Se hace más que todo cuando el daño económico está demasiado elevado. Pero bajo el control químico, bajo el manejo integrado de plagas, a diferencia pues de la dependencia total de él, se utiliza como la prevención y se usa, digamos, como de manera efectiva para disminuir los riesgos de la salud humana y de el medio ambiente. Se hace sobre una aplicación muy selectiva y de bajo impacto. Y cuando se utiliza este monitoreo, es cuando definitivamente, como le dije anteriormente, la plaga ha superado definitivamente un umbral de daño económico bastante alto, pero se hace con productos que sean menos nocivos y en una dosis correcta, o sea, bajo la supervisión, si se pudiera, de un profesional. Como siguiente componente encontramos la resistencia de las plantas a los insectos. En esta En esta control, en este componente, perdón, encontramos que es básicamente la selección genética de variedades para resistir a ciertas plantas o a resistir a ciertas plagas, eh, que puede ser natural o inducida pues mediante las semillas. Se hace con que sean resistentes mediante la genética, pues lo que como es un manejo integrado de plagas, disminuye como la necesidad de pesticidas. En un ejemplo puse ahí el maíz, que es un maíz genéticamente transformado, para que lo está haciendo, o sea, en la imagen se ve el normal y también se ve el que sea genéticamente transformado, que lo hace resistente a diferentes insectos. Eh, en este quiero resaltar que encontramos hace poco un cultivo de granadilla injertado en cholupa, porque la cholupa es resistente a, al hongo de Fusarium, que ataca también por hoja y por raíz, pero en este caso atacaba por raíz. Entonces la cholupa lo hacía mucho más resistente. Lo que hicieron los agricultores fue injertar la granadilla sobre la cholupa y de este modo hacer que la granadilla fuera pues más resistente a este. Mm,
Como conclusión de ese trabajo, resaltar que hay que comprender que las plagas sí o sí van a ser parte de nuestro ecosistema y de la naturaleza en todos y cualquier variedad de los cultivos, independientemente de que lo hagamos correctamente, siempre van a estar ellas presentes. Lo que hay que tener en cuenta es un buen manejo integrado de las mismas, cuidando nuestro medio ambiente, haciéndolo que sea de forma equilibrada para que nuestro cultivo sea de forma exitosa. Como ya lo vimos anteriormente, encontramos diferentes componentes como los culturales, biológicos, genéticos, para hacer un buen uso de haciendo como un análisis o un estudio exhaustivo de nuestro cultivo para saber cuál debemos usar, cómo lo debemos usar, para hacerlo efectivo y rentable también para todos los agrónomos o agricultores. Y pues como recomendación, primero ante todo nosotros que apenas nos estamos formando, es muy importante conocer que el manejo de plagas se enfoca como tal, como lo dije anteriormente, en la prevención, monitoreo, intervención, pues utilizando métodos correctos, que son respetables, no, o sea, tienen sus principios para cuidar nuestra biodiversidad de nuestro sistema. Eh, Aquí como tal no es erradicar como tal la plaga porque ella hace parte de nuestra estabilidad, pero es controlarla. O sea, llegarla a un umbral de daños mínimos, controlarla, pero haciendo uso de nuestros componentes de forma correcta, vamos a hacer que el cultivo sea primero sostenible, eh, también sea económicamente rentable, tenga unas producciones exitosas y siempre recordar que el último recurso es el químico. No es bueno llenar nuestros cultivos de pesticidas, fungicidas ni nada. Siempre tratemos de hacerlo de forma biológica, cuidando nuestro medio ambiente y ya. Muchas gracias por su atención, espero les haya quedado un poco claro. Igual en la presentación hay un poco de información para complementar lo que dije anteriormente. Muchas gracias.